En el aula virtual van a ver una sección que dice transistores. Ustedes entran en esa sección, hay unos videos. Esto la verdad que debería cambiarle la posición, porque está bueno el canal ese de Terrazo Ocultor, pero más me gusta este. Es más, lo podríamos cambiar, ¿no? Ya le voy a comentar cómo es la historia. A ver, lo cambiemos. ¿Están viendo? Sí, profe. Así se hace para cambiar la posición de lo que quieran cambiar ustedes. Muy linda la plataforma esta. Bueno, Ahí se impactó el cambio, profe. hizo Campeón, Colón primero. ¿Cómo? Salió campeón, Colón. ¿Qué, por penales? ¿Que hoy jugaban? 3-0 le ganó Racing. Olear. Uy, Dios. No, no sabía ni que jugaban. Ahí está. Bueno, este canal me gusta más. Los dos son españoles, ¿no? Mira lo que es. Te aseguro que si la final jugaba River o Boca, yo me iba a enterar. Pero jugando Racing y Colón, ¿ha visto? Ni bola. Un gol el Pulguita. No, nada del Pulguito, nada, nada. Yo lo quiero al Pulguita, más allá de que no Su sea lo primer mejor. título ya era hora, ya estaba por retirar. Dije, no, no tenía que ganar algo. Sí, ¿no? No, pero yo lo quiero al Pulguita. Primero y principal porque es tucumano. Es de los primos, pero bueno. Aparte, fíjate vos, ¿hace cuánto que Tucumán no saca un jugador de nivel nacional que tenga jerarquía? Porque bueno, estos chavos que están jugando en la selección, por ejemplo, Correa, Pereira, Palomino, que lo he visto están, todavía son medio pollos, digamos. La tucumana no los considera, en realidad no los considera tucumanos porque no se han formado acá, han nacido en Tucumán, ok, pero bueno, vamos con esto. Y de San Martín el último ídolo ha sido el ratón. Ratón Ibáñez. Claro. Alvarín, profe. Sí, Es la mejor cancha del mundo de San Martín, profe. totalmente de acuerdo. Pero bueno, ¿quién dijo eso? ¿Rec? ¿Rack? No. Martín. Rubén hincha de gimnasia y tiro de salto. Ya sé. No, no, Aguilera, eso no. Aguilera. Bueno, vamos a ver el video, chicos. Ok, transistores bipolares.
los primeros que vamos a entender. La primera vez que a mí me hablaron de transistores bipolares, lo que entendí fue: Ich wünsche Teilen, die zu deinen Zeug, ich habe es Fliegen zu beiden, und saben Dinge bei den Breit. Espero que no pase lo mismo hoy conmigo, porque fue una experiencia traumática y la verdad me costó un montón atravesar ese marabunta de cosas que me contaban para al final entender una cosa muy sencillita, que es esto. ¿De acuerdo? Que es lo que trato de explicaros ahora en este vídeo. Al final, los transistores os van a parecer muy majos, os van a caer bien. Ya veréis. Dejadme que os explique 4 cosas, porque es que son fundamentales. Tienen este aspecto, ¿de acuerdo? Algunos de estos aspectos o parecidos, y los vais a encontrar en todas partes. Es como si dijéramos, si la electrónica es un edificio, no, una ciudad llena de edificios y de tal, los transistores son los ladrillos. O sea, están en todas partes. Están en todas partes, no nos queda más remedio que entenderlos, porque es que no hay circuitos sin transistor, ¿vale? Es verdad que a veces muchos transistores los meten juntos y hacen un chip, pero es que todos los chips básicamente por dentro lo que tienen son transistores. Y cuando digo que un chip, un integrado, tiene transistores dentro, estoy diciendo que todos los amplificadores están hechos con transistores, los microprocesadores de los ordenadores, las tarjetas, las placas, el router, el móvil está lleno, está hecho solo con transistores básicamente, y algún botoncito, ¿vale? Pero básicamente son transistores, toda la electrónica, todos son transistores. Me estoy agobiando. ¿Cuántos transistores hay? Solo hay transistores, entonces más nos vale que no caigan bien. Y la verdad, a mí me caen bien, son fáciles. Tenemos que tener en cuenta 2 cositas, que sirven para 2 cositas, ¿vale? Sirven como interruptor o como amplificador. Es decir, un transistor, que es una cosa que tiene 3 patillas, que se llaman así, emisor, colector y base, se pueden utilizar como un interruptor, que se abre o se cierra, ¿vale? Esto es una patilla, esto es otra, y hay otra patilla que se llama la base, que es el que me va a hacer abrir y cerrar el interruptor. Por lo cual se usa todo el rato para hacer ceros y unos. Ceros, unos, ceros. Sí, no, on, off, encendido, apagado. Para digital. Toda la electrónica digital se hace con transistores, ¿ok? Una puerta lógica está hecha con transistores dentro. Cualquier cosa digital está hecha exclusivamente con transistores. Y también sirve como amplificador. Si buscas el punto ahí entre el on y el off, entonces tienes como un amplifica la corriente o la tensión, ¿de acuerdo? Esto es muy útil para la electrónica analógica. La electrónica analógica. ¿Vale? Ok. Este es un símbolo que encontraréis en todos los esquemas, ¿de acuerdo? Base, colector y emisor, son las 3 patillas, que os vayan sonando, ¿Cómo funciona esta cosa del transistor? Básicamente funciona así. Un transistor es un cacho de silicio, de arena sucia, dopada, ensuciada en diferentes partes, que consigues hacer un aparato con 3 patillas que tiene la siguiente función. Es como un grifo. Es decir, si yo... Lo que va a pasar al final, voy a empezar por el final, lo que voy a pasar por el final es esto. Tiene una corriente, ¡buah!, muy tocha, que va por aquí. Desde el colector al emisor. La corriente del colector o la corriente del emisor, que básicamente son las mismas. ¿De acuerdo? Y esta corriente puede ser muy grande o muy pequeña según la corriente que le enchufes por la base. ¿Entendéis? ¿Entiendes? ¿Vale? Por aquí le enchufas una corriente y la corriente que pasa por aquí es proporcional. ¿Vale? De tal manera que si yo le pongo mucha corriente, pues pasa mucha corriente por aquí, digo, del orden de 10 microamperios, o sea, muy pequeñita, una corriente pequeñita de 10 miliamperios, por aquí pasan, yo qué sé, 1 miliamperio, 100 veces más, 200, 300 veces más de corriente. Pero ojo, si de repente esta corriente la hago en vez de 10 miliamperios, le hago de 10 microamperios, la hago de 1 microamperio, de 10 veces más pequeña, entonces esta se me hace 10 veces más pequeña, de 0,1
corriente, básicamente, un transistor. Luego, según lo polarice, podrá hacer unas cosas u otras. Pero básicamente es un amplio de corriente. Es más, si de repente lo corto, se corta y no pasa corriente. ¿De acuerdo? Eso es básicamente lo que es un transistor. Si de repente el transistor le corto, no pasa corriente. Que le pongo la corriente máxima, pasa la máxima corriente. Eso sería como el modo interruptor. Lo vamos a explicar bien. O no pasa nada si está cortado, o si le meto mucha corriente, pasa mucha corriente, es decir, interruptor cerrado. Y pasa mucha corriente. Del colector al emisor. Básicamente es eso. Una tubería que va del colector al emisor. ¿Vale? Que yo la puedo abrir o cerrar según en la base pongo corriente o no. Que le pongo corriente, el interruptor está cerrado y pasa todo un chorro de corriente. Que le corto la corriente, pues entonces se corta y no pasa nada de corriente. Es como si abriera mi interruptor. ¿Ok? Incluso, si le puedo llegar a dejar un punto entre abierto y cerrado, fíjate lo que voy a hacer. Pongo una corriente pequeñita, luego la hago más grande, luego la hago más pequeña, luego la hago más grande, luego la hago más pequeña. ¿De acuerdo? ¿Qué le pasa a este? A la corriente de la tubería. Pues que haría esto. Primero la pequeñita, después la grande, después la pequeñita, después la grande, después la pequeñita. Es decir, variaciones en la base se convierten en variaciones de la corriente de la tubería, del colector al emisor, o corriente colector que le llamamos. ¿De acuerdo? Eso es el modo amplificador. Eso es explicado con las manos lo que hace un transistor. Es decir, repito, que le meto corriente, chorro. Que le meto cero corriente, se corta. 0, 1. Interruptor abierto, cerrado. ¿Vale? Pero en vez de tener un chino metido dentro del transistor, pues lo controlo con una corriente. ¿Vale? O bien, el segundo uso que tiene es por una corriente determinada y hacerle variaciones. Si esto viene de un micrófono, que son variaciones de voltios o de corriente en mi voz, pues esto lo puedo enchufar a un altavoz. ¿De acuerdo? Que está amplificado. ¿Ok? Básicamente es eso. ¿Vale? Bueno, ¿recuerdan este gráfico? Hola. Que me estaba Sí, llamando. profe. Sí, ingeniero. Sí. Esta es la válvula Trior. Funciona exactamente igual que el transistor, nada más que con otra tecnología. Aquí había un rayo electrónico que sale del ánodo y se ve atraído por el cátodo. Entonces ahí se establece una determinada corriente. Hay que polarizarlo, o sea, ponerle un potencial positivo al ánodo y negativo al cátodo. El filamento este es el que comienza el proceso ese de emisión termoiónica. Si no hay emisión, este, si no hay emisión, no hay efecto. Ustedes probablemente no han conocido los televisores a válvula ni las radios a válvula. En realidad, radio a válvula había en la casa de mi abuelo, en la villa de Leales. No sé qué se hizo esa radio, pero todavía me acuerdo yo. Nosotros, cuando yo era chico, ya la familia Luna, teníamos, el primer televisor fue un Philips a válvula, blanco y negro. Había un solo canal en Tucumán, canal 10, que empezaba la transmisión. Primero ha empezado la transmisión a las 8 de la noche, después a las 6 de la tarde empezaba, hasta las 12 más o menos. Y a las 6 de la tarde pasaban dibujitos animados. Obviamente que nosotros con mi hermana veíamos esos programas. Después ya venía el informativo, que era un embole. Y después de las 10 ya pasaban, bueno, programas para grandes, ¿ha visto? En muchos casos no nos dejaban ver a los chicos. Qué martirio que era cuando se rompía el televisor. Y mi mamá tiene o tenía, porque no sé si ese hombre vive,
que era técnico en televisión. Entonces cuando se rompía el televisor, empezaba el martirio de buscarlo a... ¿Cómo que se llamaba este hombre? Bah, se me ha ido el nombre. Herrera el apellido. Y bueno, él iba con una valija. Adentro de la valija esa tenía muchas válvulas. Yo miraba desde lejos qué hacía el vago. El vago lo destapaba el televisor y lo miraba. Ahora que yo ya entiendo, digamos, qué es lo que estaba pasando, lo primero que hacía era se fijaba si las válvulas se prendía el filamento y este daba una luz. Entonces era sencillo darse cuenta cuando una válvula no estaba andando. O sea, era fundamental que el filamento esté calentando, porque si no el proceso de trabajo de la válvula no, no pasaba nada, digamos. Entonces ahí nomás las válvulas estaban montadas en zócalo. Entonces él veía cuál lámpara estaba apagadita, la sacaba, en el maletín tenía, ponía otra, salía andando mágicamente el televisor. Para mi hermana y para mí era todo un logro. No sé si alguno de ustedes ha visto alguna vez un televisor a válvulas. Vos lo prendías y tenías que esperar más o menos 3 minutos hasta que la válvula empezaba a calentar. No es como los televisores ya después a transistores, vos lo prendés e inmediatamente empieza a andar. En esa época no, vos lo prendías el televisor y tenías que esperar que calienten las válvulas. Había veces que Ramón Herrera, me acuerdo el nombre. Había veces que Ramón iba y no funcionaba la magia. Tenía que llevarlo al televisor. Evidentemente, no era cuestión de cambiar válvulas nomás, ya había un problema de componentes seguramente, o cableado. Lo que pasa es que ese filamento generaba tanto calor, que era potencia que se perdía. Entonces en el interior del televisor, como estaba todo tapado, era un ambiente que pasaba de temperatura ambiente a gran temperatura cuando estaba trabajando. Entonces los cables eh, sufrían ese proceso que los iba deteriorando. Calor, enfriarse, calor, enfriarse. Mucho tiempo de calor, enfriarse, calor, enfriarse. Los cables empezaban a resquebrajear y empezaban los problemas de falsos contactos y qué sé yo. Obviamente cuando él tenía que ver algún problema de ese tipo ya lo tenía que llevar a su taller y había que esperar hasta que el hombre lo arreglaba, ¿viste? Así que era capaz que 2, 3 días sin televisor, ¿sabes lo que era eso, no? Pero bueno, eso de las válvulas. Ahora, ¿ustedes recuerdan cómo se llaman las patitas de los transistores? Base, colector, emisor. Bien. Emisor, ¿a qué suena? ¿Qué es algo que sea emisor? A ver, ¿quién puede contestar? Que emite, Algo profe. que emite. Emite Algo electrones. que emite. Emite electrones. Algo que emite. Muy bien, por eso es emisor. Este emite también. El ánodo emite. ¿Y el colector qué hace? Colecta, profe. Colecta o recolecta. Este recolecta, Recibe también. recibe. Y la base vendría a ser la grilla. Nada más que esa grilla no se la controla con tensión como era en la válvula. Se la controla con corriente. Acá vos con la tensión en la rejilla podés controlar el paso de la corriente. Es como si fuera un grifo. El grifo que ustedes tienen en la casa, en el baño, en la cocina. Cuando no van a usar el agua, ¿qué hacen? Lo cierran. Lo cortan. O quieren mucha agua, la abren del todo. Entonces deja pasar todo lo que puede pasar. En el caso del agua, el máximo caudal que ustedes tengan en su casa. En, el, en la válvula es el paso completo del rayo electrónico. En el transistor, eso se llama saturación.
porque el transistor se comporta como una llave cerrada. Entonces la corriente que pasa por ahí depende del circuito. Y el circuito depende, la corriente que se va a establecer depende de la tensión que le has puesto y de la resistencia que limita la corriente. Ahora, cuando no quiero que pase nada, lo corto o bloqueo. Entonces la base es lo que controla esa válvula. En el transistor, lo que controla es la corriente de la base, que normalmente es chiquitita. Ahí el gallego que es apellido Manso, no sé si él será Manso, pero es apellido Manso. Él dice que con unos pocos microamperes podés controlar varios miliamperes. Entre los micro y los mili hay una diferencia de 1000. Y ahí está el efecto de la amplificación que yo les decía los otros días. La amplificación de la fuerza en un vehículo, la fuerza que vos haces con el pie para apretar el acelerador, se amplifica tanto que es capaz de mover una masa grande como es la masa de un auto. Bueno, aquí también, aquí estamos controlando algo grande con algo chico. En el caso de la válvula, con una tensión chica, se controla una corriente grande. En el caso del transistor, una corriente grande se controla con una corriente chica. ¿Se entiende, no? Volvamos de nuevo a los videos. Nuevo Pantene Bambú nutre y crece. Tu pelo fuerte y lleno de vida. Bueno, los transistores parece que están muy quietos porque están soldados ahí y no se mueven, pero en el fondo tiene una vida interna que ni Santa Teresa. O sea, por ahí pasan unos chorros de corriente, suben, bajan, cortan, abren, cierran. Los transistores son la cosa más viva que hay. Es verdad que la electrónica lo que tiene es que no vemos los chorros de corriente, los tenemos que imaginar. Pero si conseguimos imaginarlos, como Matrix, de repente puedes ver y entender un circuito. Y eso es la sensación de placer maravillosa que es como ser electrónico y entender un circuito. Eso es una maravilla. Hombre, anda a parar. Bueno, que me enrollo, que es el profe. El transistor tiene unas zonas, pero no físicas, sino unas zonas de trabajo. ¿De acuerdo? Si tú tienes un transistor y entiendes en qué zona de trabajo está, entonces entiendes el resto del circuito, ¿vale? Tiene tres formas de trabajo, tres zonas, tres modos. Es como si yo tengo un modo peli de viernes noche, un modo estresado de hacer trabajos y cosas, y modo cervecita de viernes tarde. Pues esto, el transistor igual, tiene tres modos de trabajo, tres zonas de trabajo. Corte, saturación y activa, ¿vale? Para que vaya sonando. Yo me lo imagino, y como me ayuda a entenderlo, es como un grifo, ya lo he dicho antes, ¿no? Pero como un grifo. Cuando tú te vas a duchar en un grifo, en una ducha antigua, ¿no? Tú tienes el grifo y primero está apagado. Tú te quitas la ropa, te metes y empiezas a abrir el grifo y ves que hay una holgura, que le das un poquito y no sale agua, le das un poquito más y no sale agua. Tiene una zona de holgura que, aunque le des unos poquitos grados al grifo, unos poquitos menos, no sale nada. Está un poco pasado, ¿vale? Eso se llama zona de corte. El agua está cortada, no te cae. ¿De acuerdo? Vale. Esto se llamaba colector, esto se llama emisor. Es como al revés, ¿no? Porque como la electrónica, la corriente va al revés que los electrones son emitidos por el emisor y colectados o recolectados por el colector. O sea, la corriente en verdad va así. Perdón, los electrones se relevan así, pero nosotros hablamos de corriente que va así, ¿vale? Del colector al emisor, ¿vale? Y esta es la base, que es quien controla la movida, que eres tú, controlando el grifo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando está en corte, estás así. No sale ni una gota de agua. Nada. Y es una zona, pues por un poquito más, un poquito menos, pero es una zona de corte. Gracias por los aplausos. Bueno, luego tú sigues dando al grifo y ahí empieza a salir. Y empieza a salir, te cae agua, ¿de acuerdo? Te cae agua, la válvula, digamos que se abre,
más a la izquierda y sale más agua, más a la derecha, menos agua. Y puedes ponerte a bailar mientras oyes tu música y te duchas haciendo así con la mano y aquello sale más agua o menos agua. ¿Vale? Es la zona de amplificación. ¿Vale? Está en zona activa, que se llama. ¿Vale? Y si os fijáis, puedo abrir más la válvula, cae más agua, menos la válvula y cae menos agua. Y si os fijáis, cuando llegáis al máximo, no los de palanca, sino los de grifo, cuando llegáis al máximo, ya sale el máximo de agua, y aunque le des más grados, y gires y gires y gires, aquello no cae más. O sea, aquí hay una zona de holgura, digamos, al final también. Hay una zona que por más que le des más o menos, aquello está saturado. O sea, no da más agua por mucho más que tú le des en el grifo. ¿De acuerdo? Es la zona de saturación. ¿Vale? Esas tres zonas tiene. Vamos a intentar pasar este símil hidráulico a la movida de la electrónica. ¿Vale? Dijimos, el transistor tiene base, colector, emisor. ¿Vale? Por aquí entra una cosa que es la corriente de base y por aquí pasa una cosa que dijimos que es la corriente de colector, ¿no? O corriente de emisor. Pero vamos, que corriente de emisor y corriente de colector son iguales, prácticamente. ¿Vale? Para nosotros son iguales. Entonces, En realidad lo que pasa ahí, si vos lo estudias como un nodo, la corriente que viene por el colector pasa al emisor, pero se le suma una pequeñita corriente que es la corriente de base. Por eso es que se considera que la corriente de colector y la corriente de emisor es la misma. Porque se imaginan ustedes que si suman 1 mA más 1 microampere es 1,001 mA. Digamos que es la misma corriente entre colector y emisor. si este transistor y esta tensión entre el colector y el emisor, entre la base y el emisor, le llamamos V base emisor, VBE. Y la tensión que hay entre el colector y el emisor le vamos a llamar VC. Por esas dos tensiones, que son las únicas que nos importan, vamos a poder entender perfectamente y saber si un transistor en qué zona de trabajo está. Si está en modo cervecita, o en modo curro, o en modo qué. ¿Vale? Bueno, lo ponemos en un circuito cualquiera, este por ejemplo, ¿vale? Más sencillo que se me ocurre. Bien. La zona de corte, ¿qué es la zona de corte? La zona de corte es cuando, hemos dicho, cuando el grifo está cerrado, es decir, cuando no le meto ninguna corriente a la base. Cuando la corriente está a la base, hemos puesto en azul, cuando no hay corriente a la base. Para que no haya corriente a la base, lo mejor que puedo hacer es enchufo. Ahí no hay nada, no hay corriente, no entra corriente. Voy a poner aquí. La corriente de base es igual a 0, patatero. Vale. Si no hay corriente de base, que hemos dicho con el grifo, que está cortado, la válvula está cerrada, es decir, que esto está cortado, que no pasa corriente. Es decir, como si aquí hubiera, yo qué sé, un pedazo de madera o de pollo, ¿de acuerdo? No conduce, ¿de acuerdo? Y si no conduce, es como si estuviera cortado. Es decir, el colector, aquí está el emisor, no conduce, no puede pasar la corriente. Y si la corriente, ya sabéis que si no puede pasar, no va. Vale, no sé como nosotros, que de repente vamos a un garito en masa uno tras otro y luego no nos deja pasar. Pues somos tan idiotas que vamos, ¿vale? La corriente va lista que nosotros y no va. Si aquí sabe que no va a correr la corriente, ni siquiera se atreve a pasar por aquí, es que ni pasa. Aquí no va. Por aquí no hay corriente porque está cortado, ¿vale? O abierto, como quieras pensar, ¿vale? Si esto está cortado, pues aquí no hay corriente. Y si no hay corriente, ¿qué tensión cae aquí? Y por R, ¿cuánto le hay? 0. ¿Cuánto le hay? 0. Aquí no pierdo nada, 0 voltios, no pierdo nada, porque no hay corriente. Porque la tensión que pierdo en esta resistencia es la corriente que la atraviesa por la resistencia. Y como la corriente que la atraviesa es 0, pues la tensión que pierdo en esta resistencia es 0. Por lo cual, si aquí hay VCC, digamos que VCC, yo que sé, son 5 voltios, y aquí no pierdo nada, pues aquí sigo teniendo los 5 voltios. VCC, ¿vale? Y la tensión, que está la que me mola, VCE, es igual a VCC. O sea, es igual a la alimentación. Pero si pones 5, pues pones 30. Es decir, lo que hay aquí es lo que va a haber aquí. Y lo que pierdes desde el emisor colector es toda la alimentación. ¿Vale? Es decir,
¿Qué le pasa a la VCE? A la tensión colector-emisor, pues que es lo mismo que la alimentación. ¿Vale? Es decir, Ustedes en los circuitos electrónicos a las tensiones de alimentación van a ver que les llaman VCC. SCC viene de colector. Quiere decir que es una tensión que está cercana al colector. En este caso la tensión VEE, o sea la que corresponde al emisor, es 0 voltios porque está a masa. Ya van a ver cuando veamos después otro tipo de transistores que se llaman FET, que también tienen 3 patitas, que funcionan de manera parecida a los transistores bipolares de unión, estos TBJ. Tiene unos terminales que se llaman drain, source y gate. Gate, no gate, eso es otra cosa. Source es fuente. Y su nombre se debe a que hace lo que hace el emisor. Es una fuente. Una fuente emite también. Ese terminal se llama source. Y drain significa drenador. Es por donde drena lo que la fuente manda. Y gate significa puerta. Desde ahí se lo controla a la corriente que hay entre drain y source con la tensión en el gate. Y ese componente tiene un comportamiento más parecido todavía que el TBJ a la válvula, porque con una pequeña tensión se controla una gran corriente. Lo mismo que pasaba con la válvula de vacío. Con una pequeña tensión controla una gran corriente. Entonces, en los circuitos que está hecho con transistores que son del tipo FET, que todavía no lo hemos definido, pero ya lo vamos a definir. Si ustedes ven una tensión de alimentación que se llama VDD, es una tensión que está próxima al drain, al drenador, así como las alimentaciones en los circuitos que están hechos con tecnología de transistores bipolares. La alimentación se llama VCC y VEE. Los circuitos electrónicos que están hechos con FET, las tensiones de alimentación se llaman VDD y VSS. El SS es de source y el DD es de drain o drenador. es decir, es como un interruptor, lo voy a poner aquí, un interruptor abierto entre el colector y el emisor. Un interruptor abierto. Es decir, es un grifo cerrado. ¿Ok? ¿Vale? Lo voy a pintar así. Y esto pasa. Hello guys, welcome back to PCB bueno. channel. This is Scarlett. This is Leslie. Hope everyone enjoys our show so El transistor sigue ahí, no ha desaparecido, no sé por arte de magia. ¿Vale? Pero si tú mides entre el colector y el emisor y ves que tiene la alimentación y dices, este transistor, aunque por fuera esté muy quitito, por dentro está cortado, como si no estuviera, como si hubiera un cacho de madera. ¿Vale? Yo puedo ponerle aquí un poquito de tensión, yo qué sé, de medio voltio, 0,5 voltios. Eso que hemos dicho de que está cortado, pero hay un poquito más de tensión y un poquito menos y sigue sin conducir. Desde los 0,5 hasta los 0,6, 0,7 voltios, que yo le meta por aquí, en esta tensión, desde la tensión de la base al emisor, si es 0, como si es 0,1, como si es 0,2, 0,3, hasta que no tienes aquí un poquito más de tensión, pongamos aquí que hay un voltio, entonces ya tengo aquí una tensión. Y ahí es donde empieza a conducir. ¿Vale? Pero mientras no tenga esa tensión mínima, que es la tensión de un diodo, que es los 0,6 o 0,7, pues no conduce. Es decir, que V, la tensión base emisor está entre 0 y 0,7 voltios, una cosa así. ¿Vale? Mientras esté aquí, estoy en zona de corte. ¿Ok? Bien, decimos, es el grifo completamente cerrado con su holgura. Puedo tener aquí un poquito más de tensión, un poquito menos, pero si no tengo los 0,6 aquí, esto está en corte.
Es decir, ¿cómo se está el corte de un transistor? Pues si aquí tiene alimentación, o si aquí tiene menos de 0,6 por el polímetro midiendo. Vale. Si le meto de repente, pues un poquito más, le meto aquí ya 1 voltio, no sé qué, y esto ya tiene 0,6, como es un diodo, aunque tenga 1 voltio, o aunque tenga 2 voltios, o aunque tenga 3 voltios, aquí sigue cayendo 0,6. Es decir, es un circuito, digamos, así. Esto es la base y este es el emisor. ¿De acuerdo? Con lo cual, si tengo 1 voltio, pues aquí caen 0,7 voltios, ¿no? Pues aquí caen los 0,3. Que tengo medio voltio, tengo 10 voltios, pues aquí caen 7,3 y aquí los 0,7. En un diodo siempre cae 0,7, ¿vale? Con lo cual, todo este rato, le pongan más tensión o menos tensión, la tensión base Ahí es 9,3, ¿no? Porque tiene que subir 10 voltios en un circuito serie. a 7 voltios, ¿no? Pues aquí caen los 0,3. Que tengo medio voltio, tengo 10 voltios, pues aquí caen 7,3 y aquí Ahí está el error. Ahí caen 9,3. Más 0,7 de acá son los 10 voltios estos. los 0,7. En un diodo siempre cae 0,7, ¿vale? Con lo cual, todo este rato, le pongan más tensión o menos tensión, la tensión base emisor, ¿dónde está? Aquí. Tensión base emisor va a ser los 0,7 o 0,6 voltios del diodo, ¿vale? En este vídeo voy a mostrarte cómo puedes usar esta aplicación para dominar el inglés en solo 6 meses. Y aquí, ¿qué es lo que está pasando? Estamos en el grifo abierto. Estamos en la situación en que la corriente que pasa por aquí, IC, es proporcional a la corriente de base. ¿Vale? Que si hago variaciones en la tensión de base, la corriente de base hará proporcionalmente. ¿Vale? Tan proporcionalmente que se puede saber. Viene en la hoja de características del transistor lo que se llama la HFE o beta, que te dice la corriente colector es beta o HFE veces la corriente de base. Es un número. 100, 200, 300. ¿Vale? Es decir, la corriente, si esto es un 300, la corriente colector es 300 veces más grande que la de base. ¿Vale? Es la zona de amplificación. Ya no es un interruptor abierto o un grifo cerrado, es una zona de amplificación. ¿Vale? Aquí está el grifo abierto, más o menos abierto. ¿Vale? ¿Qué le pasa a la tensión que hay entre colector y emisor? Bueno, pues estará en algún lugar, me pasa al revés que este, estará en algún lugar entre lo máximo que es VCC y lo mínimo que es cero. ¿Vale? Eso es la zona activa o zona de amplificación. ¿Vale? Amplifica la corriente y por tanto, como aquí pasa más o menos corriente, esta resistencia roba más o menos tensión y la salida por aquí en el colector será mayor o menor. O sea, también es una amplio de tensión. Y si le pones una resistencia. Ok, y terminamos. Antes de que os durmáis del todo. Las zonas de saturación. Hemos dicho que esta zona activa que acabamos de ver es, le doy más o menos al grifo y el chorro de agua aumenta o disminuye. ¿Vale? Y la zona de saturación decíamos que era cuando ya te has pasado del todo, hasta aquí el chorro entero, tú estás ahí catatónico y se te ocurre darle más porque quieres más, pero no sale más. Gira, es decir, le estás dando más tensión de base, más corriente de base, pero eso le da igual, está a la máxima, es decir, por mucha corriente de base que le metas, ya no es proporcional. Ya no es proporcional, ya no es beta veces. Por esto ya no es proporcional, esto va a ser mucho más mayor. Ya no funciona esta fórmula. Esto es una fórmula preciosa que no es útil si te metes a hacer cálculos. ¿Vale? Pero para mí lo que me interesa es que sepáis que es proporcional. ¿Vale? Aquí la saturación ya deja de estar proporcional. Es la válvula del grifo completamente abierta, ¿de acuerdo? O sea, lo que ocurre aquí es que ya no omite resistencia. Esto, en el fondo, lo que está pasando aquí es esto. Mirad. Esto está pasando.
pase más o menos corriente. No, has perdido los papeles, nada, para que pase todo el mundo. Y aquí ya pasa por Dios sin ningún problema. La corriente C es máxima. ¿Dónde pongo eso? ¿Cómo vamos a hacer? Y C es máxima. No obedece A y B. O sea, y B puede estar aquí cantando misa y decir, ponte más grande, más pequeña. Más grande, más pequeña. Ni caso. Ni caso. Porque ella ya está dando el máximo. ¿Vale? ¿Qué pasa a la tensión colector-emisor? Fácil de ver. Entre el colector y el emisor, ¿qué tensión hay? Cero. Es un puerto, es un circuito cerrado. Es un interruptor cerrado entre el colector y el emisor. ¿De acuerdo? Es el grifo saturado. ¿Vale? Y VB también se puede ver. O sea, tú puedes ver si está saturado el transistor midiendo aquí entre colector y emisor, que te dice que cero está en saturación, que te dice que la alimentación está en corte, que te está entre algún lugar entre la alimentación y la masa, pues está en activa. ¿Vale? También te puedes fijar entre base y emisor. Entre base y emisor, si tienes menos de 0,6, la base emisor, vamos a fijarnos en esta línea. Si estás midiendo entre base y emisor y tienes menos de 0,7, 0,3, lo que sea, estás en corte. Si veo que tengo mis 0,7, estoy en activa. Y si veo que de repente tengo 0,8, 0,9, es que ya estoy saturándolo demasiado. ¿De acuerdo? Estas son, digamos, las tres zonas. Interruptor abierto, interruptor cerrado. Y muchas veces juego con estas dos posiciones, es decir, paso de corte a saturación en el mismo circuito todo el rato, chin, 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 para abrir o cerrar el circuito. ¿De acuerdo? Como interruptor. Es lo que se hace en digital. ¿Vale? Con muchas aplicaciones que quiero que se abra o se cierre algún circuito. Una luz, lo que sea. O bien puedo ponerlo para estar ahí justo en el medio, en estas tensiones, y entonces funciona como un ampli. Esto es lo que se utiliza en la electrónica analógica. La electrónica anal, que es muy bonita, que es lo que es ¿vale? Bueno, el siguiente video, sí, en el caso de los en el caso de los TBJ, lo que controla el funcionamiento es la corriente de base. Si vos no le metés corriente de base, el transistor corta. Y si le metes una corriente de base mayor que la corriente de base de saturación, que se llama, ahí el transistor satura. ¿Me explicó? Cuando el transistor satura, la corriente que va a circular entre colector y emisor depende del circuito externo. Mira, en la válvula lo vas a ver. Supongamos que vos le pones una tensión tal en la grilla que dejas pasar todo lo que haya acá. Esa corriente va a depender de la alimentación. Profesor, no está compartiendo pantalla, ¿no? Ay, perdón. Gracias. Gracias, querido. ¿Tiene algo que ver lo que dice ahí, profesor, de que pasa más corriente, menos corriente, más corriente, menos corriente? ¿Hace algo? Disculpame, termino con lo que le estaba queriendo decir. Si vos tenés que entre este punto y este punto hay un cortocircuito, la corriente que va a circular depende de la tensión esta y de la resistencia esta.
¿Me explico lo que digo? En el caso de, en el caso del circuito con transistor, cuando el transistor satura, se comporta como una llave cerrada. Entonces la corriente que va a circular depende del valor de la tensión de alimentación y de la resistencia que has puesto entre el colector y la fuente. Porque eso es un circuito. Lo que pasa es que aquí vos estás tratando de entender el funcionamiento de un circuito con transistores. Lo que nosotros estamos tratando de explicar aquí es el funcionamiento del transistor. Las zonas que tiene de funcionar. Corte, saturación y zona activa. Eso es lo que te tiene que quedar claro. Ahora, cuando Pero satura, Marcelo lo está viendo como circuito eléctrico. O sea, con la carga, digamos, sí, eso creo. normal. Sí, sí, sí. El parlante es un transductor, o sea, según la corriente que circula, el parlante transforma en variaciones de presión en el aire, de forma tal que esas variaciones de presión en el aire lleguen al tímpano, que el tímpano es una membrana, ¿no es cierto? Que cuando recibe las vibraciones, las traduce y un nervio lo lleva hasta el cerebro y vos escuchás. Si todo ese circuito mecánico está andando bien, vos escuchás, ¿no es cierto? En definitiva, ¿qué te quiero decir? El parlante es un transductor, así como el micrófono es un transductor que hace el proceso inverso. Las variaciones de presión del aire las transforma en una variación eléctrica, que pueden ser de corriente o pueden ser de tensión, según la tecnología del micrófono. Pero acá yo he puesto ese ejemplo para que se entienda lo que es una amplificación. O sea, vos aquí hablas despacito y por los parlantes sale tu voz amplificada. Digamos que, obviamente, vos lo ves desde el punto de vista eléctrico, esta resistencia en ese caso es una resistencia fija. Lo que varía es la corriente que va a circular por aquí. Y las variaciones de corriente dependen de la variación de tensión acá. ¿Y quién produce esas variaciones de tensión? Un micrófono. Esta carga, la carga llamada parlante, eléctricamente siempre va a ser el mismo valor. Ahora, cuando por esa carga vos haces circular una corriente variable, este, va a estar produciendo un sonido variable, con las mismas variaciones del micrófono. Las mismas variaciones que vienen de tu voz salen amplificadas por el parlante. Eso es. Buenísimo. Meta, chicos, ¿qué les parece si cortamos aquí? Porque el otro video es un poquito más largo, ya lo dejamos para el miércoles que viene. Ya lo vamos a ir preparando. Y una preguntita antes, profesor, una consultita. Eso que él decía de que si uno pone, que lo dibujaba así como que crecía y bajaba, se usa para algo en electrónico, o sea, cuando él decía que le ponía una corriente que aumentaba, disminuía, y en la corriente que iba del colector al emisor también pasaba lo mismo. En Exactamente. electrónica se usa para... Para amplificar. Ah, claro, o sea, lo que yo, por ejemplo, si yo aumento bajo el volumen, pasa eso, digamos, en el colector al emisor. En realidad el volumen lo que te hace es darle más o menos ganancia al circuito. O sea, la señal a la salida va a ser más alta o más baja si la entrada es del mismo valor. Ahora, la función amplificador consiste en que, supongamos que sea un amplificador con transistores, vos vas a poner un micrófono en la base. Ese micrófono te va a dar pequeñas variaciones en la corriente de la base. Esas pequeñas variaciones se van a traducir en grandes variaciones de una corriente, que es la corriente que circula entre colector y emisor. Entonces, si la carga esa R de colector es un parlante, por el parlante va a estar circulando una corriente que varía al unísono
con las señales que provienen del micrófono. Y ahí se produce la amplificación. ¿Me explico, don Prado? Ah, entiendo, entiendo. Eso es lo que él quiere, que quiere significar con que la corriente de base se hace un poquito más gorda, después baja y después se hace un poquito más gorda. Bueno, esas variaciones, las mismas variaciones de la corriente de la base, se reflejan en variaciones de la corriente de colector. Nada más que en una es del orden de los microamperes y en el otro las variaciones son del orden de los miliamperes. Capaz que esa corriente todavía no es suficiente para excitar un parlante. Necesitas amplificarla más todavía. Bueno, se ponen en un equipo de audio, por ejemplo, entre el micrófono y el parlante, puede haber varias etapas para hacer distintos tipos de trabajo, pero en definitiva, ¿qué es lo que hace todo el conjunto? Amplifica tu voz. La capta de un micrófono y la reproduce en un parlante o altavoz. Eso es. Gracias, profesor. El siguiente práctico que vamos a hacer, vamos a trabajar con unos circuitos a donde el transistor trabaja como llave. O sea, corta y satura. Corta y satura. Vamos a simular circuitos con LiveWire. Ahí van a ver ustedes que se pueden hacer muchas cosas. De hecho, vamos a estudiar circuitos como, por ejemplo, un detector de humedad, una alarma, un detector de luz o de sombra. Todo hecho con transistores que trabajan en corte y saturación. Corte y saturación. Supongamos, una célula fotoeléctrica tiene ¿cómo se llama? Un LDR, que es una resistencia variable con la luz, y si esa resistencia tiene un determinado valor, hace que el transistor sature. Entonces se puede prender una carga. Supongamos la luz del alumbrado público. No hay luz, el transistor corta. Hay luz, el transistor satura. Hay luz, el transistor corta. O al revés. Hay luz, el transistor corta. No hay luz, el transistor satura. Según cómo lo conecté. Bueno, de eso se va a tratar el práctico. Ahí vamos a armar con LiveWire unos circuitos muy sencillos. A lo sumo hay que hacer unos cuantos cálculos. Que para los cálculos, por razones de simplicidad, al transistor que considerarlo o que corta o que satura. Entonces va a ser una llave que está abierta o una llave que está cerrada. Entonces el cálculo de las corrientes es muy sencillo. Ley de Ohm. Para el caso que el transistor sature y para el caso que el transistor abra. Ese es el práctico que viene. El siguiente práctico ya vamos a ver el transistor como amplificador. Ahora, no se imaginen ustedes que vamos a hacer un amplificador de sonido profesional de 40 megavatios, no. Vamos a ver únicamente las etapas básicas que se llaman emisor común, colector común y base común. Y ahí paramos con los TBJ, porque después también se podría estudiar, que de hecho los chicos estudiantes de electrónica los masacran con eso, amplificadores de varias etapas. Hay amplificadores que son de clase A, de clase B, de clase C, de clase AB, de clase D. Los amplificadores que son de clase D son los que trabajan en corte y saturación. O sea, eso sería lo que estaríamos viendo nosotros la clase que viene. Y después ya lo vamos a definir qué es un amplificador clase A, para qué sirve, etc. Pero de manera bastante general. No, no, no. El objetivo, te cuento cuál es el objetivo resumido de la materia. Aprender los componentes básicos, que ya de hecho hemos visto: resistor, capacitor e inductor, desde el punto de vista electrónico. Manejo de señales, los órdenes de magnitud, los instrumentos que sirven para medirlo, los instrumentos que sirven para ensayo, que hemos visto los generadores de señal y los osciloscopios, virtuales por supuesto. Después viene diodo, que ya hemos pasado, hemos visto
los rectificadores de media onda, de onda completa, así, asá, el filtro para qué sirve, el regulador lo hemos visto como un bloque y ahora estamos con transistores. Después de esto vamos a estudiar rápidamente también los transistores de efecto de campo, se llaman, o FET. Después de eso estudiamos otros componentes que ya son de potencia, que se llaman diac, triac y tiristor. Son elementos que sirven para trabajar con electrónica de potencia, o sea, ya las potencias que se manejan ya son importantes. Hay transistores de potencia, nosotros vamos a estudiar los de señal nomás, y en audio frecuencia, porque radiofrecuencia es otro mundo, tiene otras complicaciones. Hay unos transistores especiales de potencia que se llaman IGBT, que es una combinación entre los transistores bipolares y los transistores FET. Esos son los que se usan en los arrancadores suaves y en los variadores de velocidad. Son elementos electrónicos de potencia. Ya vamos a ver si tenemos tiempo. En realidad esa es temática de electrónica 2, la materia que ustedes tienen en el quinto nivel. Ahí debieran ver esos componentes, qué sé yo. Muy interesante. Aparte, la electrónica de potencia es una electrónica muy cara. Digamos que como mercado laboral está muy bueno porque eso se trabaja con la industria, tanto para la venta como para la reparación, instalación, configuración de esos equipos. Es cosa seria. Bueno, después de ver esos elementos, vamos a ver un amplificador que se llama amplificador operacional, que es muy útil para muchas cosas. Y después viene ya la parte de introducción a la electrónica digital y terminamos con los microcontroladores. Medio traído de los pelos, pero bueno. Y esa es toda la materia. No hay más tiempo, digamos, para ver en teoría la parte de potencia, de conversión de energía de alterna a continua, de continua a alterna, etcétera, etcétera. Eso lo tendrían que ver en electrónica 2. Profe, ¿usted da electrónica 2? No, me encantaría, pero no. Ahí está el ingeniero Herrera, el apellido. Y el ayudante del ingeniero Martín Leal. Herrera es Pedro Herrera, se llama. Bueno, chicos, vamos a descansar un ratito y arrancamos con control, los que están cursando control. Nos vemos, chao, Hasta chao, luego, chao. Gracias, profe. ingeniero. Hasta Hasta luego. luego. Chao, profe.